Bien, vamos a hablar un poco ahora de operaciones, de un par de operaciones complementarias básicas, que son la extrusión de corte y la revolución de corte. Hasta el momento lo que estuvimos haciendo con las operaciones iniciales, esenciales, la extrusión común y la revolución común, es agregar material. Pero a veces vamos a tener necesidad de quitar también material, no de forma completa, es decir, a lo largo de toda la pieza, sino quitar determinadas fracciones de material que necesitemos, y en ese caso las operaciones complementarias de corte, como por ejemplo lo que es bueno, la extrusión de corte o el corte de revolución, van a ser muy útiles. Vamos a ver una pieza, en este caso una pieza sencilla, es una tapa. Pueden ver una tapa, bueno, acá tendría una rosca que podemos simularla o trazarla, ya vamos a ver más adelante, de forma más realista. En este caso no nos interesa, es simplemente una tapa y tiene un hexágono arriba practicado para ajustar. Fíjense que si nosotros observamos la operación de revolución, vean que es un perfil muy sencillo, acotado, con toda la silueta, revolucionado 360 grados alrededor del eje principal. Una operación de extrusión común, como hemos venido haciendo, y que sirve perfectamente para generar un sólido de este tipo. Incluso recuerden, si nosotros necesitáramos hacer alguna perforación pasante, por ejemplo, vamos a editar el croquis. Ahora sí. En este caso, recuerden que la silueta sobre la que estamos trabajando llega hasta el eje de revolución, por lo tanto la pieza va a quedar maciza. Pero si yo a esta silueta la desplazara, en este caso hacia la derecha en el croquis, al momento de revolucionar lograría tener una perforación central. ¿Sí? O sea, no tiene por qué, no es imprescindible que la silueta coincida con el eje de revolución. Si coincide, obviamente, al revolucionar no va a quedar ningún eje, ninguna perforación central. Pero si yo la desplazo, lo puedo hacer. Por supuesto, va a ser de sección circular esa perforación, ¿sí? Pero lo puedo hacer todo en una misma operación. Pero vamos a suponer dos situaciones. Una, que tengamos ya la pieza y nos hayamos olvidado de desplazar esto y tengamos que hacer la perforación, por más que sea una perforación común, pero tengamos que hacerla, es decir, hemos hecho la revolución, vamos a hacerlo en este caso, vamos a anular esta. Lo hicimos de esta forma, nosotros podríamos haber desplazado el lateral de la silueta, ¿sí? Para que ya nos dejara una perforación acá. Vamos a suponer que esto no sería una tapa, bueno, sería una tapa con un niple, un conector acá que nosotros tendríamos que adicionar, entonces necesita una perforación central. Pero nos olvidamos de hacerla en el croquis previo. Una solución, por supuesto, sería editar el croquis y modificar acá. Yo esta línea no tendría, en lugar de ser coincidente, vamos a sacarla respecto del origen. Bueno, en este caso son líneas verticales, yo tendría que desplazarla. Vamos a acotar $20 milímetros de altura, voy a hacer un desplazamiento y voy a volver a acotar, siempre recuerden con cota inteligente. La altura máxima que yo necesito es de 20 milímetros, esta distancia 20 milímetros, perdón, y esta línea sí tendría que estar coincidente, esta línea horizontalmente con el origen. Ahora sí, 20 milímetros, vamos a acotar este radio, en este caso que me va a quedar, vamos a suponer que tiene que ser de 5, ¿sí?
Bien. En este caso, bueno, yo desplacé junto a la línea constructiva, no importa, voy a volver a trazar la línea constructiva. Voy a elegir en la revolución la silueta, el contorno va a ser este, y ahora me va a quedar este espaciado, ¿sí? Porque la línea que yo voy a usar, bueno, en este caso como dejé la constructiva de antes, yo debería haberla sacado, en realidad debería haber desplazado relativa al cero, haber desplazado la línea llena de esta silueta y haber dejado la constructiva. Bueno, yo tracé otra, no hay problema, le digo que ahora en el eje de revolución la línea constructiva que voy a utilizar es esta, ¿sí? Ahí sí, hicimos lo que hablábamos recién, ¿sí? Hemos modificado el croquis desplazando esta línea que no coincida con el eje de revolución, ¿sí? Para que ya nos deje la perforación hecha al realizar la operación. Esta sería una opción. Si no, ¿sí? Vamos a volver a la situación, o incluso deshagamos todo lo del croquis. Bueno, tendríamos que haber vuelto esto acá. Vamos a sacarlo directamente y vamos a volver a hacer esta línea, perdón, vamos a hacerlo con los puntos. Siempre acuérdense que seleccionar con control cuando tienen que seleccionar más de una entidad. Las volvemos a hacer coincidentes, ¿sí? Les digo que estos dos puntos tienen que mantener siempre una relación de verticalidad, por lo tanto vuelve a estar coincidente. Bueno, me va a sobrar una línea constructiva ahora, vamos a sacar esta. La anterior era, bien, no importa, vamos a dejar, así no tenemos problemas. Bueno, la revolución se hizo otra vez completa, sin la perforación, porque la silueta que estoy revolucionando está coincidente con el eje. Vamos a suponer que este es el caso y en lugar de modificar el croquis, yo simplemente agrego una operación. ¿Cómo podría ser? Bueno, me apoyo sobre esta cara plana que tengo acá arriba, genero un nuevo croquis. Este croquis va a ser simplemente, va a coincidir con el 0, un círculo, cota inteligente, lo voy a acotar a una medida de 10. En este caso, ¿se acuerdan que en el croquis recién había puesto una medida de radio 5, por lo tanto en este caso acoto diámetro 10. Mi croquis es solamente esto y ahora voy a realizar una extrusión, pero no va a ser una extrusión común. Si uso una extrusión normal, obviamente estoy agregando material. Con las extrusiones normales o las revoluciones, las operaciones habituales, estamos adicionando, ¿sí? Son operaciones de adición, es decir, estamos agregando material. Nosotros queremos sustraer. Si yo lo hago en este caso hacia abajo, es lo mismo, es decir, me va a agregar material, me va a fusionar esta parte que ya tiene material y me va a agregar esta hacia abajo. Yo no quiero esto, yo quiero quitar material. Por lo tanto, sobre este croquis no voy a hacer una extrusión común, sino una extrusión de corte. Ahora sí voy a estar cortando material, voy a estar sustrayendo material. ¿Cuánto? Bueno, le puedo dar una profundidad específica, le puedo decir por todo, en este caso, le puedo decir hasta la superficie y seleccionar esta cara. Sería equivalente en este caso, no hay ningún problema. Vamos a usar esa opción, que la van a aprovechar mucho también. Hasta donde corto, hasta la superficie, y le selecciono la cara inferior. Acepto y pueden ver que ahora tengo hecha la perforación. Es decir, en lugar de adicionar, sustraje material. Si bien en este caso yo lo podría haber hecho como lo hicimos al principio, es decir, en el propio croquis, si yo necesito recortar, necesito sustraer material, pero no siguiendo una silueta de revolución, ahí sí lo tengo que hacer sí o sí con extrusión de corte. Vamos a borrar esta operación y vamos a ver esta que hemos hecho ahora. Fíjense, sobre esta misma cara superior hemos trazado una silueta, pero ya no es una silueta redonda, ¿sí? Es un hexágono. Lo hemos hecho coincidir con el 0. Entre estos dos puntos realicé una relación de horizontalidad para que se quedara alineado. No sería imprescindible, pero en este caso recuerden siempre
mientras mejor definido esté el croquis, ¿sí? Mejor, más integridad geométricamente van a tener, así que lo alineé a estos dos puntos y le acoté una medida, 30, 32, la medida que ustedes quisieran acotar. Bueno, yo tengo acá mi croquis, que repito, ya no es una sección circular, como era este croquis que trazamos antes, ¿sí? Sino que es una sección, un hexágono como cualquier otro. Y sobre este practiqué la extrusión de corte, solamente que no lo hice hasta la superficie o por todo, para hacerlo completo, ¿sí? Sino que lo hice a una profundidad específica. Edito otra vez la operación, en lugar de por todo, lo hago a una profundidad específica, solamente para hacer la muesca que corresponde a este hexágono, ¿sí? Este es un ejemplo de cómo utilizar una extrusión de corte para sustraer partes específicas. Y repito, sobre todo es muy útil en el momento en el que ustedes tienen que extraer partes que no tengan un formato de revolución, ¿sí? En este caso, si fuese una simple perforación, la podría haber hecho antes con la misma operación de revolución. Pero si no, tengo la extrusión de corte para agregar los cortes, justamente las sustracciones que necesite.